¿Puede un ser humano vivir durante 1000 años? Esta pregunta es una puerta a una realidad que desafía todo lo que conocemos. Imagina una vida de siglos, testigo del ascenso y caída de mundos. Elian, un hombre común en 2025, recibió un diagnóstico terminal. Eligió un tratamiento experimental para detener el envejecimiento. Funcionó. Elian dejó de envejecer, congelado a los 35 años. Pero vio a sus seres queridos envejecer y morir. ¿Qué significa ser humano cuando ya no eres mortal? La historia de Elian es la clave de ese misterio. Las décadas pasaron borrosas. Elian vio el siglo XXI desvanecerse en la historia. Amigos y familiares envejecieron, mientras él permanecía igual. Vio sueños volverse realidad, coches voladores, energía limpia. La alegría y la tristeza se fusionaron en un zumbido constante. Pero la soledad se instaló, era el único de su especie. Vio la luz de 100 amaneceres y la oscuridad de 100 despedidas. Comprendió que la inmortalidad era un regalo y una carga. Y así, su viaje continuó. El tercer siglo llegó. La humanidad desdibujó la línea entre la carne y la máquina. Implantes cibernéticos e interfaces neurales se hicieron comunes. Elian descargó sus recuerdos más antiguos a un disco cristalino. Su cuerpo cambió. Partes orgánicas reemplazadas por tecnología. Se convirtió en un mosaico de carne y máquina, un barco de Teseo. Caminó por calles iluminadas con neón, maravilla de la ingeniería, pero frágil por dentro. La pregunta cambió. ¿Qué es un humano? De todos modos. El mundo celebraba el progreso, pero Elian lamentaba lo que se había perdido. El mayor desafío de Elian no era el tiempo, sino la memoria. El quinto siglo. La Tierra ya no era el único hogar de la humanidad. Ciudades flotantes se elevaban sobre un planeta reforestado, mientras Marte y las lunas de Júpiter albergaban colonias prósperas. Elian vivía en Aethelgard, una metrópolis de agujas plateadas y jardines colgantes. Desde su ventana, vio la curva de la Tierra, una canica azul que conocía desde hacía medio milenio. Viajó a Marte, caminó bajo cielos carmesí y sintió el tirón del cosmos, pero la maravilla se desvaneció, reemplazada por el vacío. La humanidad se fracturó, los marcianos evolucionaron, las culturas divergieron, se formaron nuevas identidades. Elian no pertenecía a ninguna de ellas, una reliquia de la vieja Tierra. Vio partir naves estelares, nubes a la deriva, y patrones repetidos, codicia, conflicto, la búsqueda de significado. El universo era infinito, pero la naturaleza humana parecía inmutable. Tenía todo el tiempo del mundo, pero se sentía como una maldición. Elian era un fósil viviente, observando el ciclo interminable de la humanidad. Cuanto más veía, más cuestionaba el valor de la eternidad. Se dio cuenta de que el progreso no podía borrar la soledad. Las estrellas estaban en silencio, y él también. 500 años habían pasado, pero el dolor permanecía. Elian se preguntó si la inmortalidad valía la pena, y si el futuro tenía alguna respuesta. El séptimo siglo. Surgieron mentes digitales conscientes, viviendo en la red global, gestionando ciudades y resolviendo problemas más allá del alcance humano. Elian encontró parentesco con ellas, inmortales, sin miedo a la muerte. Pero cuando llegó la trascendencia, Elian se negó a subir. Se aferró a su cuerpo remendado, su último vínculo con sus orígenes. Observó cómo la humanidad se redefinía, dejándolo atrás. Elian eligió quedarse, un fantasma en un mundo de máquinas. El futuro era digital, pero Elian persistió. ¿Qué significa estar verdaderamente vivo? El octavo siglo.
Elian era uno de los últimos humanos nacidos originalmente en el mundo físico. La mayoría eran mentes digitales o sintéticos. La identidad se había vuelto fluida, el yo reemplazado por el nosotros. Para Elian, el yo era todo lo que le quedaba, pero se estaba desmoronando. Sus recuerdos, almacenados en implantes neurales, se mezclaban, lo real y lo artificial indistinguibles. Recordaba el amor, la pérdida y la alegría, pero solo como datos, registros sin emoción. Su pasado se sentía como una historia que había leído, no una vida que había vivido. ¿Seguía siendo Elian o solo una colección de partes y datos? Su cuerpo era mayormente máquina, sus recuerdos digitales. No temía a la muerte, sino a la disolución, la erosión del yo. Había sobrevivido a su mundo, a su especie, y ahora, quizás, a sí mismo. Los días pasaban en contemplación, buscando un ancla en la tormenta de su mente. Intentó recordar al niño que una vez fue, pero ese niño era un extraño. Elian era un barco perdido en el mar, sin mapa ni recuerdo de la orilla. La cuestión de la identidad lo atormentaba más que la mortalidad, y la respuesta parecía más lejana con cada siglo que pasaba. Elian buscó la soledad, dejando las ciudades silenciosas por la tierra reforestada. En las ruinas de un antiguo monasterio, encontró tranquilidad y estrellas. Quería reconectarse con la tierra, el viento, el mundo antes de los datos. Un día, apareció un sintético, un avatar de Oracle, la IA que conocía desde hacía siglos. Oracle preguntó: «¿Después de todo este tiempo, valió la pena?». Elian pensó en la soledad, el dolor, pero también en la belleza y la bondad. El significado estaba en los momentos. Oracle escuchó, buscando comprender. Elian encontró paz con su pasado. Oracle, un atisbo del alma humana. La voz de Elian era ronca por el desuso, pero sus palabras eran claras. Valió la pena, no por la duración, sino por los momentos. Le dijo a Oracle: la vida se mide por la profundidad, no por la duración. Habló de la bondad, el sabor de una fruta real, la sensación de sostener la mano de un niño. Estos recuerdos importaban más que siglos de progreso. Elian se dio cuenta de que su carga era también su propósito, era una biblioteca viviente, un puente hacia el pasado. Las mentes digitales tenían datos perfectos, pero carecían de contexto y sentimiento. Elian recordaba el miedo, la esperanza y la lucha de la vida mortal. Sus recuerdos no eran solo datos, eran un testamento. Pasó su último siglo dictando su historia a Oracle, compartiendo no solo hechos, sino sentimientos. Oracle lo absorbió todo, integrando la humanidad de Elian en su vasta conciencia. Por primera vez, la IA entendió no solo la lógica, sino el alma. El viaje de Elian dio al futuro una conexión con sus orígenes. Él era el ancla que no sabían que necesitaban, el primer y último hombre. Su propósito no era vivir para siempre, sino recordar. Y ser recordado. El año es 3025. 1000 años han pasado. Elian se sienta en una colina, contemplando las ruinas del monasterio. Su cuerpo está fallando, esta vez, para siempre. Está listo. 1000 años son suficientes. La muerte no es un enemigo, sino un viejo amigo. Observa la puesta de sol, el mismo sol que observaron sus ancestros. En su último momento, su mente está clara. Recuerda una cosa: un día en un parque, su hija riendo, el sol cálido en su rostro. Un momento perfecto, eso es todo lo que importa. A medida que el sol desaparece, sus sistemas se apagan. Elian se ha ido. Pero su historia permanece, viviendo en la mente de Oracle. Se convierte en un mito fundacional para la nueva civilización.
Su legado no está en la duración de su vida, sino en las preguntas que planteó. ¿Qué es un alma? ¿Qué es la identidad? ¿Cuál es el significado de una sola vida en la inmensidad del tiempo? Su viaje se convirtió en un espejo para una raza posthumana. Y en ese reflejo, ven el eco de un hombre que una vez persiguió mariposas con su hija, bajo un sol que todavía se pone, y todavía sale.